Bienvenidos fanáticos del anime y del mundo ninja. Hoy en Mundo Shonen les traigo una nueva historia que los atrapará desde el primer momento. El resurgir, eco de las sombras. En este universo alterno de Naruto Shippuden, el destino de personajes como Hinata, Naruto, Ino, Sasuke, Sakura, Shikamaru, Sai y hasta la legendaria Tsunade tomará un rumbo completamente diferente. Viejas alianzas serán puestas a prueba, nuevos vínculos nacerán, y las sombras del pasado volverán para cambiar el futuro del mundo shinobi. ¿Qué secretos guarda este nuevo resurgir? ¿Podrán nuestros héroes enfrentarse al eco de las sombras o quedarán atrapados en ellas? Si quieres descubrirlo, no olvides suscribirte a Mundo Shonen, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada. Una nueva historia empieza aquí, y tú serás parte de ella. Capítulo 31. Guerra Civil II. Naruto y Hinata llegaron al punto de reunión asegurándose de ser lo más rápido y precavidos posible. Una vez avistaron las puertas de la guarida, disminuyeron el paso y se enfocaron en disipar el genjutsu que protegía la entrada para súbitamente encontrarse con un gran ajetreo de gente. El rubio localizó a Shikamaru e Itachi y se acercó a ellos con interrogantes en su cara. ¿Qué sucedió? Miró hacia donde estaban mirando sus compañeros, encontrando a un hombre de media edad bastante herido con al lado dos personas que por su estado de descomposición parecían estar muertas desde hace ya varios días. Además, el recién llegado estaba siendo atacados de preguntas por parte de Mei y su equipo. ¿Quiénes son ellos? Llegó hace poco, según escuchamos, él se había ido junto a dos personas a una misión de infiltración unos días antes de que llegáramos nosotros, y al parecer no habían regresado hasta hoy, explicó Shikamaru. Naruto se acercó un poco más al hombre para escuchar la conversación que este tenía con la líder de las fuerzas rebeldes. Shio-san, ¿qué fue lo que pasó? Preguntó Ao con su característica mirada y tono serio. Nos colamos en sus líneas de batallas, siguiendo el plan que organizamos con usted y Mei-sama, y cuando creímos que teníamos la suficiente información recabada y era el momento de regresar a informar, fuimos atacados. Nana y Kaguya murieron protegiéndome, lo último lo dijo casi en su susurro mientras su voz se quebraba. Lo siento Mei-sama, fallé como shinobi, no fui capaz de proteger a mis compañeros. No te preocupes Shio-san, sé que trataste de salvarlos, sonrió Mei con compresión, ahora ve con Jojo y cura tus heridas, mañana a primera hora quiero un reporte de toda la información reunida, ¿entendido? Shio asintió mientras se marchaba junto a una de las médicas. En la oficina de la líder de los rebeldes se encontraban reunidos los genin de Konoha, Itachi, Ao, Chojuro, Mei y Shio. Todos mantenían una postura tensa mientras esperaban el informe del último mencionado. Un pergamino abierto reposaba en el escritorio, y un mapa con varias marcas resaltadas estaba extendido entre ellos como un tablero de guerra. La misión al principio fue exactamente como la planeábamos. Nos hicimos pasar por cazarrecompensas nómadas, comenzó Shio, con la voz neutra pero segura. ¿Cazarrecompensas? Interrumpió Shikamaru, frunciendo el ceño. ¿Por qué confiarían en ustedes? Porque se filtró la información sobre nuestro pedido de ayuda a las demás aldeas, explicó Shio mientras sacaba otros dos rollos de su mochila y los desenrollaba con rapidez. La paranoia de Yagura creció. Empezaron a contratar mercenarios y, en consecuencia, abrir sus puertas a gente poco confiable. Nos infiltramos, obtuvimos acceso a la cadena de mando interna. Yagura está en la cima, claro, pero rara vez se deja ver. Tiene 3 Anbu como mensajeros y guardianes. Aiko, Iki e Iku. Apodos, ¿no? Intervino Mei, sin necesidad de una respuesta afirmativa. De esos 3, Aiko es la de mayor rango y autoridad. Pero los otros 2 son casi igual de temidos. El ejército de Yagura tiene un aproximado de 345 shinobi. Están organizados con precisión quirúrgica. Entrenamientos casi todo el día, horarios de comida estrictos y 0 relaciones personales. Cualquier falta o debilidad se castiga con la muerte inmediata. El ambiente se volvió más denso al escucharlo. Mei frunció el ceño, y sus nudillos se apretaron contra el escritorio. ¿Y entonces? Inquirió Ao. Tenemos la ubicación exacta de la base principal. Está fuera del este de la aldea, protegido por un muro de agua activo casi las 24 horas. Casi. ¿Cómo mantienen esa defensa tanto tiempo?
Nadie tiene chakra infinito, murmuró Mei, recostándose hacia atrás. Tienen 10 guardias haciendo relevos cada 6 horas. Durante el cambio, el muro cae exactamente por 3 segundos. Solo 3. Pero es una ventana. ¿Y cómo sabes que Yagura está ahí? Preguntó Chojuro, escéptico. Porque todas las operaciones se centralizan ahí. Órdenes, logística, y los 3 Anbu nunca abandonan esa estructura. Todo apunta a que ese lugar es su núcleo. Gracias, Shio. Puedes retirarte, ordenó Mei, aunque su voz sonaba agotada. Con respeto, Mei-sama, esta podría ser nuestra única oportunidad. Aunque no nos hayan descubierto como infiltrados, si sienten que alguien se acercó demasiado, podrían replegarse, advirtió Shio antes de marcharse, dejando una tensión aún más densa en la habitación. El silencio se adueñó del lugar por varios minutos. Cada mente trabajaba a toda velocidad. ¿Atacar o esperar? Un movimiento en falso podía significar la ruina. ¿Y si enviamos otro equipo de infiltración para confirmar que Yagura esté ahí? Sugirió Chojuro. Sería inútil, intervino Shikamaru, frotando su barbilla. Si ni siquiera los Anbu lo ven seguido, mucho menos alguien más. A menos que estemos dentro, pero no tenemos tiempo para repetir la misión. Naruto. Chojuro giró hacia él. ¿Has avanzado con tu técnica de drenaje de chakra? Naruto negó lentamente. Aún no puedo drenarlo completamente de alguien del nivel Jounin, solo si su chakra está debilitado o si me enfoco por varios minutos. ¿Qué tenías en mente? Preguntó Shikamaru, atento. Si Naruto pudiera neutralizar a los 3 Anbu, podríamos entrar. Pero eso ya no parece viable. Aunque, el Nara se enderezó, tomando una hoja limpia de una de las estanterías y trazando con rapidez un esquema de líneas y símbolos. Naruto podría crear miles de clones de sombra. ¿Y si los hacemos pasar por miembros de la rebelión? Si los hacemos atacar desde varios flancos, Yagura pensará que todo el ejército rebelde está arrasando su cuartel. ¿Enviar a un genin frente a un batallón completo enemigo? Mei arqueó una ceja con expresión sarcástica. ¿Qué sigue? ¿Dejar que un niño nos haga el plan? No 1, 3, replicó Shikamaru, señalándose a sí mismo, a Naruto y a Hinata. Los mencionados lo miraron boquiabiertos. ¿Desde cuando él era el kamikaze del equipo? Pensemos que tu idea no es, ya de por sí, completamente suicida, habló Itachi con tono neutro. ¿Qué pasa si Yagura no sale? Saldrá, insistió Shikamaru con convicción. Es sádico, quiere ver la destrucción por sus propios ojos. Si cree que los rebeldes están cayendo, irá él mismo a confirmar. Durante los siguientes 20 minutos, el equipo empezó a tomar el plan con más seriedad. Mei fue la última en ceder, imponiendo una única condición. Entre los clones, debía haber verdaderos shinobi voluntarios infiltrados para asegurar que el caos fuese real y efectivo. Trazaron cada paso, cada fase del caos controlado que planeaban desatar. Y mientras la sala se llenaba de cálculos, ideas y estrategias, una duda quedó flotando en la mente de todos. ¿Y si nada salía como esperaban? Capítulo 32. Guerra Civil III. Naruto apretó con fuerza el nudo de su banda ninja y se la colocó con decisión sobre la frente, dejando que el metal reflejara fugazmente el tenue resplandor de la luna que se colaba por la ventana. Luego, revisó su equipo con una eficiencia que habría hecho sonreír a cualquier Jounin veterano. Kunais, shuriken, varias bombas de humo, sellos explosivos, pinceles especiales y 5 pequeños pergaminos de Fuinjutsu que había preparado durante la última semana con un esmero casi obsesivo. Respiró profundo. El aire olía a humedad, pólvora y tensión contenida. Un sudor frío le bajó por la nuca, pero no era miedo. Era adrenalina. A sus espaldas, Hinata ajustaba los cierres de su chaleco táctico, mientras se colocaba los auriculares de comunicación sobre los oídos. Su respiración era medida, sus movimientos firmes. Ya no era la niña temblorosa que se escondía detrás de otros. Ahora, su mirada, aunque los ojos no la ayudaran como antes, ardía con determinación pura. Shikamaru, por su parte, parecía el más tranquilo, al menos por fuera. Sentado en un rincón, jugueteaba con una ficha de shogi tallada a mano mientras terminaba de colocarse los guantes. Sus ojos estaban clavados en el suelo, pero su mente estaba procesando los próximos 100 posibles movimientos de una batalla que aún no había comenzado. Su chakra latía, agudo, contenido. La puerta se abrió con un leve chirrido. Itachi entró con paso sereno, portando la presencia de un depredador en silencio. Su rostro, como de costumbre, era una máscara de hielo. Pero sus ojos traicionaban la calma. Había preocupación allí.
Una punzada de duda. Una sombra de temor. Sé que han entrenado. Sé que son shinobis, no niños jugando a la guerra, dijo con voz baja, firme. Pero esta misión es peligrosa. Podría ser letal. No tendré ojos sobre ustedes esta vez. No estaré allí para intervenir. Lo sabemos, Itachi-sensei, respondió Hinata, con una leve sonrisa mientras se acomodaba un mechón rebelde tras la oreja. Pero esta es nuestra decisión. No hay vuelta atrás. Además, no podemos darnos el lujo de cambiar de plan a estas alturas, añadió Shikamaru, levantándose. Si lo hacemos, perderemos la ventana de infiltración. Y no olvides que en 2 meses son los exámenes Chunin, y bueno, yo tengo planeado ganarlos, agregó con una sonrisita socarrona. Itachi parpadeó. No les había dicho nada de los exámenes. El descaro con que Shikamaru asumía su participación lo hizo soltar un suspiro resignado. Tienen agallas y cerebro. Repasemos el plan una vez más. Naruto dio un paso al frente, el brillo de su entusiasmo chispeando en su mirada. Yo crearé un ejército de clones de sombra. Cada uno llevará un jutsu de transformación para parecerse a soldados de la rebelión. Algunos serán solo distracción, pero otros llevarán consigo ninjas reales infiltrados. El objetivo es que el enemigo crea que la rebelión ha reunido una fuerza masiva para atacarlos, continuó Hinata. Durante la batalla, nosotros fingiremos ser parte de ese ejército y nos dejaremos derrotar estratégicamente, para que parezca que están ganando. Y si Yagura aparece para contemplar su victoria, será nuestra oportunidad, concluyó Shikamaru. Señalamos su ubicación, activamos el sello de humo, y Mei-sama y sus fuerzas irán a por él sin dudar. Itachi asintió. No podía negar que el plan era inteligente. Audaz. Peligroso. Pero sus alumnos ya no eran inexpertos. En 6 meses, habían evolucionado a un nivel que jamás habría esperado. Ya no los guiaba solo por deber, sino por un lazo que no quería admitir. Eran su carga, sí. Pero también su orgullo. Los observó alinearse frente a la ventana. Hinata al frente. Shikamaru en el medio. Naruto atrás. 3 sombras al borde de una guerra. Hinata, dijo en voz baja, usa tu Byakugan con intervalos. No sobrecargues tus ojos. Atrae al enemigo cuerpo a cuerpo, fuerza el combate cercano. La joven asintió sin apartar la vista del horizonte. Shikamaru, conserva chakra. No uses lo que Tsunade te enseñó, no hasta que sea estrictamente necesario. Sí, ya lo sé, murmuró el Nara, aunque el tono de respeto era evidente. Naruto, dijo por último, el tono más suave que antes. No te emociones. Tu taijutsu es poderoso, pero recuerda que eres un líder hoy. Lucha con cabeza. Si alguien necesita ayuda, ve por él. Naruto sonrió. Luego alzó el puño, firme. Una señal de promesa. Itachi observó ese gesto y, sin pensarlo, alzó su propio puño. Igual. Un reflejo. Un eco de camaradería. Que los vuelva a ver, vivos, susurró. Uno por uno, desaparecieron en la noche. Y justo cuando la habitación volvió a quedar en silencio, una figura entró volando por la ventana. Un cuervo. En el pico, un pergamino sellado. Itachi lo reconoció al instante. El chakra, era de Shisui. ¿Qué haces? Susurró, tomando el mensaje. Lo leyó. Una vez. Luego otra. Sus ojos se abrieron de par en par. Su aliento se cortó. La masacre, está en marcha. Ellos no lo detendrán. Solo nosotros podemos. Itachi sintió su mundo tambalear. El plan de Kiri era peligroso, sí. Pero la verdadera guerra, estaba más cerca de lo que creía. Y esta vez, podría costarle algo más que la vida. Capítulo 33. Guerra Civil IV. 26 diciembre 2017, Kiri. Naruto se encontraba saltando de árbol a un otro de forma rápida, sus músculos estaban tensos y su mirada concentrada en su objetivo, faltaba 1 kilómetro para llegar al muro de agua, y solo podía pensar en la carga que tenía, el éxito de la misión dependía en su mayoría de él. Frenó cuando se encontró en el último árbol con vista directa hacia el muro que lo dejó anonadado. Sintió cómo detrás de él sus acompañantes también se acomodaban. Estoy en posición, comunicó a través de los auriculares. Según Itachi les había explicado durante los primeros días de entrenamiento, todos los equipos tecnológicos de Konoha provenían de Kumo debido a un tratado que mantenían ambas aldeas. Yo igual, escuchó la voz de Hinata, la cual según lo planeado debía encontrarte al noroeste de la fortaleza. Un poco más y los alcanzó, habló Shikamaru desde el noreste. Listo, estamos todos en posición. Recuerden las indicaciones de Itachi-sensei. ¿Los demás se habrán posicionado?, preguntó Hinata, dejando notar su preocupación.
Lastimosamente no cargamos con nosotros auriculares extras, e Itachi-sensei no está dentro del rango de comunicación, tendremos que simplemente confiar en ellos. Según el plan organizado por el Nara, ellos tres serían los encargados del espectáculo principal, naranja, celeste y verde, los clones de Naruto, naranja claro, en conjunto con miembros verdaderos de las fuerzas rebeldes, gris oscuro, empezarían el alboroto enfrente, captando toda la atención hacia ellos mientras los demás ninjas se infiltraban por los lados este y oeste de la fortaleza. Por otro lado, Itachi, morado, y Mei, rojo, solo entrarían junto a sus ninjas más fuerte, rosa, solo con la confirmación de la presencia de Yagura. Bien, de ser así ya es hora de empezar con el plan, sonrió Naruto, habían estado calculando el tiempo que pasaban entre los cambios de guardia, quedando solo 2 minutos para el siguiente. Que empiece el show, fueron las últimas palabras de Shikamaru antes de apagar su equipo, dejando al Uzumaki solo entre sus pensamientos. El rubio suspiró, había entrenando arduamente su control de chakra y aunque aún no era suficiente para poder controlar el de Kurama a su antojo, sus avances iban a pasos agigantados. Kage Bunshin no Jutsu, justo multiclones de sombra, Naruto expulsó una gran cantidad de chakra, sorprendiendo a los rebeldes que lo acompañaban, dejándolo aún más impresionados al ver aproximadamente a 600 clones aparecer junto a ellos. El rubio suspiró, estaba algo adolorido, sin embargo, no era por la cantidad expulsada, era más bien por haberlo hecho de forma brusca. Enge no Jutsu, Jutsu de transformación. Todos los clones se transformaron en diversos ninjas rebeldes, no esperaron órdenes y se dividieron en 3 grupos, unos fueron con Hinata y Shikamaru, otros se quedaron junto a Naruto que se concentraba en lo que sucedía en la fortaleza. Habían llegado los guardias que reemplazarían a los actuales, y se estaban acomodando para intercambiar puestos. Hinata, Shikamaru, ¿llegaron los clones?, preguntó. Sí. Contestaron al unísono. Quedaban solo 10 segundos. Naruto hizo un clon más, haciendo que este lo agarrase del antebrazo y empezase a dar vueltas con el propósito de catapultarse hacia los guardias. Y tal cual lo programó, lo hizo. Cuando el guardia se quitó de su posición, el muro cayó, le cedió el lugar al siguiente, sin embargo, antes de este posicionarse tan siquiera algo impactó contra su estómago con fuerza, haciéndolo retroceder a varios metros. El que se acababa de retirar miró cómo a 2 más les había sucedido lo mismo, dejando en sus lugares a 3 chicos que para él no superaban los 15 años. Creo que esta ha sido una entrada exótica, murmuró Hinata, captando la atención de los guardias restantes, sin embargo antes de salir del shock vio cómo desde el frente se acercaba un ejército entero de ninjas. Los siguientes minutos para todo el presente fueron muy confusos, los rebeldes habían completado la primera fase del plan con éxito, logrando invadir la fortaleza, Hinata, Shikamaru y Naruto luchaban cada uno con diversos seguidores de Yagura, pudiendo demostrar todo su entrenamiento al mantener ventaja, incluso siguiendo los consejos dados por Itachi. Naruto aprovechaba sus grandes cantidad de chakra para crear atacar a distancia, usando un ninjutsu tras de otro, evitando peleas cercanas. Hinata en cambio hacía lo contrario, acercaba a los enemigos hacia ella dando golpes certeros, cerrando los conductos de chakra de sus oponentes. Shikamaru, por otro lado, ayudaba desde las sombras a los clones de Naruto, los cuales estaban cayendo de a poco. Al cabo de unos 10 minutos la mayoría de clones aún no habían desaparecido, sin embargo yacían en el piso mezclados con la sangre que venían de ambos bandos. Shikamaru a los pocos minutos también fingió caer rendido, pensó que aunque también la segunda parte del plan estaba saliendo bien, tenía que admitir que ellos también habían tenido pérdidas significativos, habían perdido el 3/4 de los verdaderos ninjas rebeldes infiltrados. Observó cómo el resto de los clones en pie anunciaban una retirada y marchaban, dejando solo el frente de la fortaleza con los cadáveres y los seguidores del Mizukage aún vivos. No pasaron muchos minutos antes de seguir cómo más enemigos se acercaban, siendo liderados por 3 personas que sin duda eran esas Aiko, Iki e Iku. La primera era una mujer, de pelo color naranja y una extraña túnica color azul oscuro. Los últimos 2 no mostraban su cara, pero por la similitud entre apodos, complexión física y manera de correr/caminar, Shikamaru dedujo que se trataban de gemelos. Iku e Iki miraban a su alrededor con una sonrisa, para ellos solo había sido un grupo de rebeldes que creían atacar una fortaleza pequeña, encontrándose con la principal, y aunque eso significaba tener que cambiar de lugar, se sentían satisfechos por haber disminuido considerablemente las fuerzas enemigas.
Aiko, una mujer de algunos 23 años, a diferencia de sus hermanos menores, miraba todo el panorama de forma seria, algo no le cuadraba, había sido demasiado fácil, además había visto toda la batalla desde lejos, la mayoría de ninjas siquiera usaban ninjutsu. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una sensación recorrió su columna vertebral, haciéndola arrodillar de forma instantánea en forma de respeto. Todos los ninjas tras de ella imitaron su acción. De pie solo quedó un chico que parecía ser de la misma edad que Naruto, tenía el cabello corto de forma despeinada color crema y unos ojos magenta. El Kage miró la situación de forma impasible, analizando la situación, pronunciado 3 simples palabras. Es una trampa. Aiko no alcanzó a decir palabra cuando por el rabillo del ojo notó como alguien entre la multitud caída levantaba un brazo con una pistola roja en su mano. Aunque intentó correr hacia el enemigo fue demasiado tarde, la bengala había sido lanzada. Acaben rápidos con estos bichos, dijo mientras volteaba y empezaba a irse por donde mismo había venido. Aiko y sus hermanos asintieron, y apenas lo hicieron vieron un bullicio venir desde ambos lados de la fortaleza, los atacaban de lado y lado, y algunos se reunían por el frente junto a los pocos sobrevivientes que ya habían terminado de fingir. Iku ve por el lado este, Iki tú oeste. Yo me encargo del resto, gritó, recibiendo un sí de sus hermanos antes de lanzarse junto a un escuadrón de ninjas a sus espaldas. Los rebeldes se lanzaron hacia el ataque, los genin por otro lado se reunieron en un punto muerto detrás de todo el alboroto, chocando espalda con espalda. Chicos, ¿me escuchan? Habló Itachi a través del auricular, dándole a entrever que había entrado en la fortaleza, al igual que en el rango de comunicación. Itachi-sensei. Gritaron los 3 felices de escucharlo. Lo logramos. Aún es muy temprano para cantar victoria, pero escuchen atentamente, Mei-sama, Ao-san y Chojuro-san y yo vamos hacia donde se fue Yagura, pero necesito que entretengan lo suficiente a los ninjas personales. ¿Eh? Saltó sorprendido Shikamaru, eso no estaba en los planes. Pero Shio-san dijo que eran ninjas élite. ¿Y ustedes son genin entrenados por un Uchiha, los 3 Sannin y por el mismo Kyuubi? Contestó Itachi divertido, extrañando a sus alumnos por la acción. Sé que han de estar cansados, pero no se los pediría de no ser necesario, confío en ustedes. El equipo lobo por unos segundos no contestó, sin embargo no pasó mucho antes de que cada uno de ellos tomara una expresión desafiante, aceptando el reto. Entendido Itachi-sensei, déjenos el resto a nosotros. Los 3 se prepararon a apagar el aparato, pero al voz de su profesor los interrumpió. Naruto, Shikamaru, Hinata, pase lo que pase permanezcan juntos y recuerden esto, su nombre es Shisui Uchiha, finalizó y antes de darles el tiempo a responder apagó su micrófono. Los mencionados se miraron entre ellos y se encogieron de hombros, ya investigarían el significado de esas palabras más adelante, ahora debían concentrarse en su siguiente misión. Miraron cómo la tal Aiko mataba a sus enemigos en un abrir y cerrar de ojos, haciendo notar una gran diferencia de poder. Naruto y Shikamaru se miraron entre ellos, dudosos de quién quedarse. Yo puedo hacerlo, habló Hinata, molesta por no haberse sentido considerada, ella también había entrenado y era fuerte. Sus compañeros sonrieron, habían logrado su cometido. Y cuando Hinata se dio cuenta se avergonzó, pensó que sus compañeros la habían desvalorado, sin embargo, era el contrario, confiaban tanto en ella que se dieron esa miradita para provocarla, haciendo que ella eligiese quedarse a voluntad. Ustedes. Eres más que capaz de terminar con esa fea, sentenció Naruto, yo iré tras ese tal Iku. Yo tras Iki. Quien termine primero limpiará el laboratorio de Orochimaru-sensei cuando volvamos. Retó el rubio, empezando a correr hacia su próximo objetivo. Shikamaru imitó su acción no sin antes darle un asentimiento a Hinata. La peli azul respiró profundo antes de llamar hacia ella un poco del chakra de Kurama. Byakugan, susurró, activando su dojutsu. Capítulo 34. El sonido de 3 corazones rotos, los gritos de guerra, el sonido de los choques de una técnica con otra, el río de sangre que producía un hedor a metal. Todas esas cosas retumbaban en los 5 sentidos de Naruto, para él era la primera vez viendo la guerra a ojos propios, había escuchado historias sobre las grandes guerras, aquellas que contaban las victorias y ponía como héroes a Sol o algunas personas, pero nunca le habían contado aquellas historias sobre las pérdidas. En la primera guerra pusieron a su clan como el victorioso, habían acabado la guerra aunque sus razones hayan sido ajenas a ella, buscaban al clan Koizumi para exterminarlo. En la segunda guerra, Hashirama Senju fue puesto como el shinobi más poderoso. La tercera en cambio posó a sus padres como héroes al hacer retroceder a Kumo y Kiri.
Esto obviamente era desde la perspectiva de Konoha, ya que cada aldea tenía su historia y sus héroes. Pero, si de algo no dudaba era del hecho de que ninguno de ellos habían ganado solos, detrás habían miles de vidas que fueron sacrificadas por el propósito de unas cuantas personas, y delante de sus ojos estaba la prueba viviente de ello. Si ganaban la guerra, Mei sería coronada victoriosa, obteniendo el título de Mizukage, pero ¿qué pasaría con las vidas que se perdieron luchando por ella? ¿Serían simplemente olvidadas como todas las demás? Veía a algunos rostros familiares siendo llorando por sus amigos familiares, y al cabo de unos minutos en ellos se posaba una mirada de odio, haciéndolos atacar al enemigo de forma precipitada y sin lógica. ¿No era esa una cadena? Miró sus manos por unos breves segundos. ¿Él había matado? ¿Eso lo hacía un asesino? Había matado a los secuaces de Gato en Nami, y minutos atrás había terminado con la vida de varios oponentes sin miramiento alguno, y ahora solo se preguntaba si alguno de ellos tendrían familia, ¿pensarían en matarlo a él? ¿Estaban planeando una venganza? Uno tras de otro caían como moscas. Esa era la maldición de una cadena de odio. Y aunque estaba seguro de haber asesinado por las razones correctas, pensó en que también el otro bando tenía las suyas. A ser sinceros, nadie era mejor que nadie. Naruto sacudió su cabeza, seguiría con su filosofía después, ahora debía cumplir con su misión. Corrió hacia el campo de batalla, esquivando a gran velocidad varios oponentes. Su objetivo era otro. Iku miró con desinterés su espada, a la cual acaba de sacudir tratando de quitarle inútilmente la sangre de algunos rebeldes que habían sido decapitados con la misma. Miró fijamente un punto en específico en el campo de batalla, sorprendido, sin darlo a notar, por la enorme cantidad de chakra que se acercaba hacia él. El rubio terminó de hacer unos sellos. Chakura Surash, rebanadores de chakra, 5 potentes chorros de chakra se dirigieron a rápida velocidad hacia su objetivo, privándoles la posibilidad de esquivarlo. Naruto no esperó y activó el sello que había colocado en el jutsu. Fuinjutsu. Aisui no chakra, parte de sellado. Drenaje de chakra. Hinata se levantó forzosamente, sintiéndose incapaz de seguir peleando. Tenía el cuerpo lleno de heridas, sin embargo, la que más le preocupaba era aquella en su hombro, la cual no dejaba de botar sangre. Su adversaria era mucho más fuerte de lo esperado. Había cerrado sus puntos de chakra 2 veces, sin embargo Aiko los volvía a abrir de forma sorprendente, y para agregar su mala suerte habiendo descubierto el problema con su Byakugan de no poder ver más allá de unos cuantos metros, manteniendo distancia. Aiko sonrió satisfecha. Ella no estaba en malas condiciones, pero debía admitir que la chiquilla también era un duro hueso de roer. Pocos habían aguantado más de 10 minutos en una pelea hasta el momento pareja. Hizo unos sellos con el propósito de acabar rápido. Debo admitir que fuiste una gran oponente, halagó, sin dejar de hacer sellos. Sin embargo debo acabar con esto rápido. Suiton. Misurapa, elemento agua. Cuerno de agua. El potente chorro de agua se dirigió hacia Hinata. La peli azul cerró los ojos, sabía que era inútil intentar esquivarlo, no le quedaban fuerzas para hacerlo, y cuando el ataque dio directo en su estómago, no pudo evitar gritar de dolor. Shikamaru se acomodó, no estaba herido de gravedad más allá de algunas cortadas, tampoco se encontraba cansado, y aunque su oponente tampoco lo estaba, el Nara era consciente de que debía terminar las cosas rápidos, de lo contrario se quedaría sin chakra. Él no poseía unas reservas casi interminables como Naruto, tampoco el preciso control que tenía Hinata, haciendo que ésta pudiese hacer varios ninjutsu sin perjudicar sus reservas. Él solo contaba con sus estrategias y no pudo evitar sonreír cuando creó la indicada. Naruto se agachó, logrando esquivar el filo de la espada que iba con el propósito de decapitarlo. Aún abajo cargó su mano de chakra y propinó un puñetazo directo en el estómago de Iku, y aunque el nombrado no se movió ni un centímetro, el daño fue delatado cuando escupió una gran cantidad de sangre. El rubio no perdió tiempo y llamó a un par de clones, entablando un combate para nada parejo, manteniendo el rubio la ventaja al tener al enemigo debilitado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Kurama, satisfecho por los avances de su carcelero. No, no dependeré de tu chakra toda la vida, contestó sin perder la concentración. De repente la situación se volvió totalmente el contrario. Iku lanzó una patada alta hacia el verdadero Naruto, agarró los dos clones por el cabello, haciéndolos chocar cabeza contra cabeza, forzándolos a desaparecer por el choque. Mocoso, sin duda alguna eres sorprenderte para ser genin. Pero ya me he cansado de jugar, dijo mientras retomaba su espada y se acercaba al Uzumaki, que trataba de levantarse en vano. Esa patada lo había dejado atontado.
Iku alzó su espada y sin perder tiempo la clavó en el corazón del chico. Aiko miró el cuerpo inerte de aquella chica peli azul, había sido una digna oponente, sin embargo, no lo suficiente para poder con ella. Volteó con la intención de marchar, pero un sonido captó su atención, haciéndola detener en seco. No he terminado. Hinata se levantó, la mayor parte de su cuerpo estaba cubierto en su propia sangre, era una imagen horrorosa a la vez que majestuosa de ver. Aiko la miró sin saber exactamente qué sentir más allá de una gran sorpresa, con el ataque anterior ningún enemigo había sobrevivido jamás, pero esa niña se había vuelto a levantar. Sonrió, de verdad era una digna oponente. Empezó a hacer unos sellos, usaría su técnica más poderosa. Sensatsu Swish, 1000 agujas de agua voladoras de la muerte, toda el agua que se derramó en el ataque anterior empezó a levantarse en el aire, convirtiéndose pronto en filosas agujas que se dirigieron hacia Hinata, la cual no apartó la mirada, solo levantó sus manos y empezó a girar, no sin antes activar su Byakugan, creando una gran ventisca a su alrededor. Para la Hyuga era la primera vez usando el 8 trigramas palmas de retorno del cielo, podía decirse que la técnica en sí no era complicada con su preciso control de chakra que había aprendido gracias principalmente a Orochimaru, quien también había sido el que le había dado las indicaciones básicas de hacer ese jutsu, haciéndole prometer que la usaría en casos de emergencias por el esfuerzo excesivo que haría en su dojutsu. Cuando terminó de girar, no se permitió concentrarse en el dolor, el chakra de Kurama había acabado cuando lo usó para protegerse del Misurapa, mantenía el Byakugan activado bajo sus propias fuerzas, provocándole una gran jaqueca y el sentir cómo empezaba a brotar sangre de sus cuencas. Aiko la miró estupefacta, no solo por ver los ojos de la chica brotar sangre, más bien por la fuerza que demostraba ella, podía ser que su motivación para luchar era más fuerte que su propio dolor. El shock no la dejó moverse, por ende no pudo evitar cuando Hinata corrió hacia ella a toda velocidad antes de saltar y encestar un golpe directo a su corazón. La peli azul no terminó allí, usaría todas sus fuerzas sin importarles lo perjudicada que terminaría, comenzó a lanzar una serie de golpes, provocando que los puntos de chakra de Aiko explotasen. Hinata cayó al lado del cuerpo de la mujer, observando cómo de a poco la vida en sus ojos se apagaban. «Serás una gran kunoichi», susurró antes de caer al suelo, sin vida. Hinata sintió un alivio recorrer su cuerpo, había terminado, sin embargo, su cuerpo le pasó factura, gritó de dolor, desactivó su Byakugan sin poder aguantar un segundo más el dolor. Iba a caer al suelo si no fuese por el brazo de Shikamaru que la sostuvo. Kurama enfocó todo el chakra que el sello le permitía pasar, concentrándolo en proteger el corazón de Naruto, logrando su hazaña por unos pocos segundos. Iku se sorprendió cuando el niño agarró el filo de su espada con las manos, sin embargo, se sorprendió aún más cuando unos clones detrás de él lo obligaron a saltar hacia atrás, y una vez se recompuso observó al original de pies, sus heridas estaban en su mayoría sanadas. ¿Qué era ese chico? Eres increíble, lo felicitó, siendo sincero. Si me sigues halagando pensaré que te gusto, desafió, ganándose una risita de su oponente. Digo de terminar esto de una vez por todas, ¿no? Estoy de acuerdo, sonrió Naruto, sin saber exactamente qué técnica usar. El drenaje de chakra había fallado la primera vez, y aunque intentase hacerlo de nuevo, no quería subestimar el enemigo de nuevo. Una idea recurrió por su cabeza, empezando a hacer sellos, al igual que Iku al reconocer el jutsu. Katon. Kamesitsu, elemento fuego. Destrucción magnífica de fuego, expulsó una enorme cantidad de fuego dirigida hacia el enemigo. Suiton. Suijineki, elemento agua. Muro de agua. Iku sabía que para poder superar una técnica de tal magnitud debía usar casi todas sus reservas de chakra, haciéndolo perder la concentración de lo que sucedía a su alrededor. En todo el campo se levantó un muro de vapor, nublando la misión a todos los rebeldes que veían la batalla de lejos, sin embargo resonó el sonido de dolor hecho por el hombre cuando su propia espada perforó su pecho. Aún con la sangre saliendo de su boca y cuando su cuerpo cayó de rodillas sonrió, se había olvidado la habilidad de aquel extraño chico, hacer Kage Bushin sin sellos. Naruto tenía los ojos posados en él, sin mirarlo realmente, sus pensamientos estaban entre el caos que era su propia cabeza. Si Yagura no hubiese decidido exterminar todas las personas de Kiri con un Kekkei Genkai la revolución nunca habría dado inicio, ¿cierto? Aunque ahora que lo pienso no respondas a eso, mejor dime, ¿luchas por ti o por ellos? Preguntó con voz ronca.
El hombre enfrente solo lo miró con ojos que en aquel entonces no pudo comprender. La batalla había acabado hacía unos minutos, el equipo lobo se encontraba reposando junto a los sobrevivientes en las afueras de la fortaleza, en espera de las noticias de Mei y Itachi, quienes aún no volvían. Cada uno estaba metido en sus propios pensamientos, habían ganado esta batalla, pero ¿cuánta más faltaban? ¿Serían lo suficientemente fuertes? Y a pesar de haber ganado solo pensaban en los ansiosos que estaban por volver con Konoha, lugar donde aunque no eran ni bien recibidos ni notados consideraban su hogar. Volvieron. El grito de uno de los rebeldes captó la atención de los tres, quienes se pusieron de pies sin poder evitar soltar unos quejidos de dolor, la ansiedad de ver a su sensei era más importante. Caminaron hacia el frente de todos, sorprendidos en ver a Mei y su equipo volver llenos de heridas, unos más desaliñados que otros, pero por ningún lado veían a Itachi. Mei-sama. Llamó la atención Naruto, curioso, ¿dónde está Itachi-sensei? Las palabras no fueron necesarias, aquella mirada que la próxima Mizukage les daba no se les olvidaría nunca, una cargada de lo siento y sentimientos encontrados. En aquel momento en ese lugar lo único que nadie olvidaría fue el sonido de 3 corazones rotos. En aquel momento en ese lugar lo único que nadie olvidaría fue el sonido de 3 corazones rotos. Adiós Kiri. Oigan, ¿escuchan eso? Es mi corazón romperse, lo siento Itachi-sama. Capítulo 35. Omake. Resurgir de Kiri. Kiri, por fin, respiraba un aire distinto. El aire de la libertad, mezclado aún con el olor a sangre, hierro y ceniza que tardaría en irse. Apenas Mei Terumi fue consagrada como la quinta Mizukage frente a los aldeanos sobrevivientes, lo primero que hizo fue liberar los fondos del Tesoro Nacional que Yagura había suprimido durante su régimen. Años de opresión, miseria y miedo no se borraban con un gesto, pero era un paso. El primer paso hacia una reconstrucción no solo material, sino espiritual. Las calles comenzaban a llenarse de actividad. Shinobis y civiles colaboraban en la limpieza de los escombros. Algunos reconstruían hogares, otros lloraban por los que no volverían a cruzar el umbral de sus puertas. La victoria sabía amarga. La guerra siempre cobra su precio, incluso en la victoria. En el despacho de la Mizukage, el ambiente era denso. Mei, con la mirada fija en el mapa desplegado sobre su escritorio, recibía el informe de su guardaespaldas de confianza. Mizukage-sama, necesitaremos considerar tratados de paz con las demás aldeas, comentó Chojuro, su tono sereno pero firme. Nuestra recuperación nos hace vulnerables. No tardarán en vernos como una pieza débil del tablero. Mei asintió sin dejar de estudiar el mapa. Era cierto. En el mundo shinobi, no había tiempo para descansar entre una guerra y otra. La debilidad era una invitación al saqueo. Kumo ignoró todos nuestros pedidos de ayuda, continuó Chojuro. Sin embargo, su desarrollo tecnológico es un recurso que no podemos ignorar. Podríamos usar su infraestructura para reconstruir la aldea, si logramos negociar algo a cambio. Pero ahora mismo no tenemos nada que ofrecer, refutó Mei, con la voz cargada de una amarga verdad. Nuestras fuentes están contaminadas, los clanes desmantelados y los archivos diplomáticos hechos cenizas. Lo único que nos queda es nuestra ubicación. Una pausa. Y entonces, Chojuro vio la jugada que necesitaban. Entonces, abramos el comercio a través de nuestras tierras. Mei lo miró, alzando una ceja. ¿Te refieres al paso marítimo? Chojuro asintió con una leve sonrisa. Exacto. El país del agua es una pieza clave para las rutas comerciales. Al permitir que Kumo utilice nuestros canales, ahorrarían días en sus viajes. Y evitarían el riesgo de cruzar por las aguas de Usu, donde los barcos simplemente desaparecen. Literalmente. Tormentas, remolinos, islas que aparecen y desaparecen, nadie quiere ir por allí. La idea tomó forma en la mente de Mei con una rapidez inesperada. Era simple. Lógica. Brillante. Durante décadas, las rutas marítimas de Kiri habían sido una barrera diplomática. Pero ahora, podían convertirse en un puente. Nos posicionaría como un eje de comercio entre 3 de las 5 grandes naciones, meditó en voz alta. Y a cambio, podríamos pedir apoyo tecnológico, infraestructura, y hasta tropas si es necesario. Bien, prepara un mensajero para Kumo. Y otro para los daimyo de ambas naciones. Esta propuesta tiene que parecer una alianza, no una súplica. Chojuro asintió con una leve reverencia antes de retirarse de la oficina. La Mizukage se quedó sola. Por primera vez en horas, se permitió cerrar los ojos y soltar un suspiro. El peso del liderazgo era abrumador. Aún no habían pasado 48 horas desde que ocupó el cargo.
Y ya sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. Volteó lentamente hacia la pequeña repisa donde reposaba un abanico ceremonial de guerra. Un símbolo. Una reliquia. Y un recordatorio. Las imágenes volvieron con brutal nitidez. Itachi. Herido. Sangrando. Luchando contra Yagura con una fiereza que nadie en la rebelión podría igualar. El hombre había sido un demonio sobre la tierra. Pero también un escudo. Mei recordaba perfectamente el momento en que Itachi utilizó su técnica final, un genjutsu tan poderoso que desgarró la conciencia del Jinchuriki por segundos críticos, segundos que le dieron a ella la oportunidad de lanzar su ataque definitivo. Lo que siguió fue silencio. Itachi cayó. Ella gritó, pero ya era tarde. Y luego tuvo que decirlo en voz alta. Frente a esos tres muchachos. Tan jóvenes. Tan rotos. Recordaba las miradas. La de Shikamaru, perdida, negando lo evidente con cada músculo del rostro. La de Hinata, conteniendo las lágrimas con una dignidad que le rompió el alma. Y la de Naruto, oh, Naruto. Él no lloró. Solo apretó los puños hasta que le sangraron. Y luego, se marchó. Mei desvió la mirada. No podía permitirse llorar. No todavía, la guerra había terminado. Pero las cicatrices apenas comenzaban a arder. Espero que puedan seguir adelante, susurró para sí misma, más como un rezo que como una afirmación. Se incorporó, respiró hondo, y alisó su kimono. El mapa seguía sobre el escritorio. Las rutas, las alianzas, las decisiones por tomar. Kiri no podía detenerse. Ya no, era el amanecer de una nueva era, pero la libertad siempre tiene un precio.